Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy ya viernes 14 de octubre. Estamos con nuestro devocional número 4. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de alguien bastante conocido para nosotros en la historia de la Biblia, una persona muy relevante, incluso eh, una persona vital en el plan de redención de Dios para la humanidad. Estamos hablando de Abraham, ¿verdad? La historia de Abraham, déjenme platicarles un poco, se encuentra desde Génesis 11 hasta Génesis 25. La Biblia nos habla de 15 capítulos completos prácticamente, explicándonos, mostrándonos acerca de cómo se desarrolla la vida de este personaje, el cual es llamado el padre de la fe. Déjenme leerles un versículo que se vuelve vital para entender un poco más a profundidad por qué es que se le llama el Padre de la Fe. Lo encontramos en el capítulo 15 de Génesis, del versículo 1 al versículo 6. Voy a leerles. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un versículo clave, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y ahí lo vamos a dejar. Si tú quieres profundizar más acerca de la vida y la historia de Abraham, te invito a que leas los capítulos desde el 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Pero déjame hablarte un poquito más de Abraham para que podamos el día de hoy ser bendecidos. Todos sabemos que hay consecuencias en cualquier acción que tomemos. Lo que hacemos puede poner en marcha una serie de eventos que todavía pueden estar sucediendo mucho después de que nos hayamos ido o hayamos partido de este mundo. Desafortunadamente, cuando tomamos decisiones, la mayoría de nosotros pensamos solo en las consecuencias inmediatas. Estos son a menudo engañosos porque creemos que nuestras decisiones son de corta duración. Como mencioné ahorita en el texto bíblico, Abraham vivía en una tierra pagana, ¿verdad? En una tierra llena de pecadores como en la que tú y yo podemos vivir hoy en día. Se llamaba Ur de los Caldeos. Y Abraham no tenía nada de especial. Abraham era igual un pecador como todos los que estaban ahí, pero Dios halló gracia en él y le llamó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y vemos en la narrativa de la vida de Abraham cómo él de alguna manera obedece a Dios, le cree a Dios, ¿verdad? Aquí encontramos esa promesa que Dios hace con Abraham de que él va a darle una descendencia tan numerosa y se lo explica con algo que él puede entender, las estrellas de los cielos, ¿no? Me imagino que esa fue una noche demasiado llena de estrellas y Abraham, dice la escritura, que le creyó a Jehová y por haberle creído, tú y yo sabemos que creer significa confianza, o también es un sinónimo de la fe, por haberle creído, dice la escritura que le fue contado por justicia, fue contado como justo por parte de Dios. Bueno, pero podemos pensar que Abraham fue un gigante, una persona ejemplar, una persona que podemos decir, wow, es que Dios lo escogió porque fue perfecto, pero la realidad es que cuando estás leyendo la escritura te das cuenta que no fue así. Abraham en un par de ocasiones, cuando hubo hambre, cuando hubo carencia de abundancia de cosas a la que pareciera que él estaba acostumbrado, Abraham se ve obligado a moverse de donde Dios le había dicho que le iba a dar la tierra, o donde él iba a tener una familia grande y numerosa, y en una de ellas va a Egipto y hace algo que muchos de nosotros no podemos concebir, al menos yo no lo puedo entender. Le dice a Sara, su mujer, que cuando los hombres la vean de la ciudad de Egipto, que ella diga que es su hermana. Entonces mienten porque él tenía miedo que lo fueran a matar por la belleza de Sara. Entonces, efectivamente, cuando ellos llegan a Egipto,
el faraón toma a Sarai como su mujer, a Sara como su mujer, y bueno, vemos que Dios castiga con plagas al faraón de Egipto y a toda la gente de Egipto, y bueno, Dios salva a Sara. Dios la salva de que caiga en las manos del faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto hoy le dice a Abraham, ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué me dijiste que no, que era tu hermana y no era tu mujer? Y vemos que la misma historia se repite más adelante. Dos veces lo hace Abraham. Y esto debe de llevarnos a la reflexión, porque este tipo de decisiones afectan y tienen consecuencias a la larga. Y hubo una más en la que fue asociado con Sara, su esposa, en la que después de que Dios les promete que van a tener descendencia muy numerosa, pero pasaban los años y no veían que se cumpliera esa promesa, Sara decide echarle una mano a Dios y darle a su esclava, ¿no? Órale, toma a mi esclava por mujer y ten hijos con ella como si fueran míos. Y qué gran problema vino ahí. Abraham tenía la opción al inicio de su llamado que Dios le hace, que su decisión fue entre salir con su familia y las pertenencias desconocidas o permanecer justo donde estaba, donde él tenía comodidad, allá en Ur de los Caldeos. Su decisión fue, ¿qué hago? ¿Voy a donde nunca he ido porque Dios me está llamando o mejor me quedo aquí en mi comunidad? Y sabes, él decidió desde ese momento dar un paso de fe. Todo lo que tenía que seguir fue la promesa de Dios de guiarlo y bendecirlo. Difícilmente podría esperarse que Abraham visualizara cuánto del futuro descansaba en su decisión de quedarse o irse. Pero su obediencia afectó la historia del mundo. Su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo de la nación de Israel, nación la cual Dios usaría o se apropiaría como ella, la tomaría como suya cuando visitara él mismo la tierra, cuando Jesucristo viniera a la tierra, porque de la descendencia de Abraham es que nace nuestro Señor Jesucristo. La promesa de Dios se cumplió por medio de Abraham. Ya cuando eran muy ancianos, la escritura nos enseña que Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumple su promesa y les da un hijo al cual llaman Isaac. Probablemente tú y yo no conozcamos los resultados a largo plazo de la mayoría de las decisiones que tomamos, pero quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿No debería el hecho de que habrá resultados a largo plazo que pensemos cuidadosamente y busquemos a diario la guía de Dios al tomar decisiones y al tomar acciones que nos lleven a hacer un cambio día a día? Cuando tenemos el conocimiento de que lo que hoy tú y yo decidamos va a traer consecuencias a largo plazo, debería de llevarnos a un pensamiento cuidadoso, a siempre buscar la guía de Dios para tomar decisiones incluso si es necesario tomar acciones que afecten hoy en día nuestras vidas. Vemos también cómo en el capítulo 15, bueno, más adelante del capítulo 15, Dios le permite a Abraham confirmar la promesa que le había dicho a través de un pacto en el cual hacen una ceremonia donde parten a la mitad animales lo interesante de la ceremonia es que ambas partes que hacían un pacto tenían que pasar sobre de los animales, pero vemos que Abraham queda dormido y el único que pasa es Dios. Con esto Dios confirma que por sí mismo él va a cumplir esa promesa. Más adelante Dios le dice a Abraham, como señal del pacto que ha hecho con él, que tiene que circuncidarse él y toda su descendencia y toda la gente que esté con él, ¿no? Y vemos que el primera persona, el primer hijo de Abraham que es circuncidado es Ismael, ese hijo que fue la pretenciosa ayuda de Sara con su esclava, ¿no? Que también se volvió en un conflicto bien tremendo que el día de hoy sigue siendo vigente en la vida de los israelitas. Déjame hablarte un poco de fortalezas de Abraham. Abraham, la escritura nos enseña que su fe agradó a Dios, ¿verdad? Abraham también se convirtió en el padre, en el fundador de la nación judía. Fue respetado por otros. Fue valiente en la defensa de su familia a toda costa. Por ahí en el capítulo 14 nos habla la escritura, te lo hablábamos al día de ayer cuando hablábamos de Lot, cuando Lot, su sobrino, tomó la decisión de irse para Sodoma y Gomorra,
unos reyes pelearon en contra del rey de Sodoma y Gomorra y le ganaron y se llevaron cautivo a Lot. Cuando Abraham se entera con la gente que él tenía a su servicio, agarraron palos y fueron y lucharon contra varios reinos y ganaron. Y no solo ganaron, sino que rescataron a Lot y regresaron con un gran botín, dice la escritura. Y esto no fue porque Abraham fuera un excelente militar o un excelente guerrero, esto fue porque Dios estaba con Abraham. Por eso la escritura nos enseña que fue una persona respetada por otros, fue valiente en la defensa de su familia a toda costa. Vemos también que no era solo un padre cariñoso para su propia familia, sino que practicaba la hospitalidad con los demás. Fue una persona exitosa con mucha riqueza la que podíamos percibir en aquel tiempo. Él por lo general evitaba conflictos, pero cuando eran inevitables permitió que su oponente estableciera las reglas para las disputas. Pero también encontramos en su persona, en su personalidad, debilidades. Y quiero resaltar esta, bajo presión directa, él distorsionó la verdad. Porque vemos, la escritura nos enseña que cuando con Abimelech él vuelve a negar que Sara es su esposa, él dice que es su hermana, pero pues es una realidad, es hija de su papá, pero no hija de su mamá. Y él decidió tomarla por esposa, ¿no? Vemos cómo esto nos deja lecciones de vida. Dios desea de ti y de mí confianza y fe en Dios, no fe en nuestra capacidad de complacerlo. Hoy en día entendemos que nuestra confianza y nuestra fe debe ser depositada completamente en la persona y la obra de Jesucristo. Y no debemos llenar nuestros esfuerzos o desgastarnos en intentar complacerlo, porque Él se complace de nuestra fe, de que creamos en lo que Él dice y de que confiemos en eso a cabalidad. El plan de Dios desde el principio ha sido darse a conocer a las personas y tenemos que tenerlo muy clave. No nos olvidemos de este versículo que marca la pauta de por qué Abraham fue nombrado el padre de la fe. Dice la Biblia en Génesis 15:6, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y eso debe de animarnos a ti y a mí a poner nuestra confianza en Dios a través de la persona de Jesucristo, creer todo lo que la palabra de Dios nos enseña por medio de Jesucristo para que Dios pueda agradarse en nuestra vida, ¿verdad? Entendemos que por la fe hemos sido nosotros declarados justos por el sacrificio y la vida, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y vivamos vidas que manifiesten esta fe. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchas adversidades. Hoy en día vivimos en un mundo donde no concebimos a veces las decisiones o las cosas que están sucediendo. Pero hermanos, eso tiene que pasar. La escritura es clara cuando nos dice que la venida del hombre está más cerca, es la venida del Hijo del Hombre, eso se refiere a Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, cuando venga por su iglesia, está cada vez más inminente porque los tiempos serán como en los días de Noé. Hace unos días hablábamos de Noé y veíamos que no había hombre justo en la tierra, ¿verdad? Solamente halló Jehová a uno y ese hombre era Noé. Y veíamos explicábamos un poco, y si tú lees los evangelios vas a ver cómo Jesús habla de esos tiempos donde la gente se casaba y se daba en casamiento y había mucha perversión. Y sabes una cosa, Dios no se queda sin testimonio y Dios va a obrar en justicia. Lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que tú y yo nos tenemos que enfocar más allá de perder nuestro tiempo en comentar, tenemos que enfocarnos en orar y en predicar el Evangelio. No permitamos que la corriente de este siglo influya en nuestras vidas. Tú y yo sabemos la verdad y sabemos que cada vez que avance el tiempo las cosas se van a poner peor. Lo que tú y yo sabemos es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos y que Dios nos ha dado el privilegio no solo de saberlo, sino de compartirlos con otros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser la diferencia en la vida de las personas gracias a que Dios puede usarnos a diario a ti y a mí. Yo te animo a que ores, así como Patti ponía ayer en el grupo, oremos hermanos, la cosa no se va a poner mejor. Oremos, hermanos, oremos para que Dios mueva el corazón de esas personas y que Dios nos permita a nosotros como iglesia poder llegar y compartirles el Evangelio. Abraham le creyó a Dios y vemos cómo eso afectó la historia de la humanidad y hoy en día tú y yo podemos tener vida eterna porque un hombre común y corriente, lleno de pecados, de dudas y de temores, le creyó a Dios.
Imagínate lo que puede suceder si una iglesia, si todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios continuamos fieles a su palabra y creemos a Dios y sus promesas. Gracias a Dios porque hoy termina la semana, muchos todavía trabajan mañana, pero quiero darles un fuerte abrazo, les envío un abrazo desde acá de Morelos. Estamos sirviendo acá, estamos con oportunidades de ministerio por acá, pero nos vemos si Dios lo permite el domingo. Que Dios les bendiga.